Para hablar de la fotosíntesis primero tenemos que hablar de la clorofila. La clorofila y los cloroplastos son los que le dan el característico color verde a las plantas. La clorofila está presente en los cloroplastos. Contienen moléculas que son capaces de absorber la luz. Estas están unidas en una cadena de proteínas a otras moléculas que son las que dictan qué color pueden absorber y cuáles desvían. Los pigmentos presentes en los tilacoides de los cloroplastos se encuentran organizados en fotosistemas, que son conjuntos funcionales formados por más de 200 moléculas. La luz captada en ellos por pigmentos que hacen de antena lleva hasta la molécula de clorofila, que es la molécula que se oxida al liberar un electrón, que es el que irá pasando por una serie de transportadores en cuyo recorrido liberará la energía. Existen dos tipos de fotosistemas. El fotosistema 1 está asociado a moléculas de clorofila que absorben las longitudes de ondas largas del orden de 700 nanómetros y se conoce como P700. El fotosistema 2 está asociado a moléculas de clorofila que absorben a 680 nanómetros, por eso se denomina P680. La luz es recibida en el fotosistema 2 por la clorofila P680 que se oxida al liberar un electrón que asciende a un nivel superior de energía. Ese electrón es recogido por una sustancia aceptora de electrones que se reduce, la plastoquinona, y desde esta va pasando a lo largo de una cadena transportadora de electrones, entre los que están varios citocromos, y así llega hasta la plastocianina, que se le cederá las moléculas a la clorofila del fotosistema 1. Los tilacoides son sacos aplanados que forman parte de la estructura de la membrana interna del cloroplasto, sitio de las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis y de la fotofosforilación. Las pilas de tilacoides forman colectivamente las granas. En el proceso, la plastoquinona es una molécula de quinona que participa en la cadena de transporte de electrones en las reacciones de la fase luminosa de la fotosíntesis, que es cuando recibe la luz. La plastoquinona es reducida aceptando 2 protones de la matriz del estroma de los cloroplastos, es decir, al recibir la luz los cloroplastos dejan un electrón que es recibido por la plastoquinona. Tomando 2 electrones de la fase del fotosistema 2 forma plastoquinol. Luego transporta los protones al lumen de los discos tilacoides, mientras que 2 electrones continúan a través de la cadena de transporte de electrones hacia el complejo del citocromo. Los citocromos son proteínas que desempeñan una función vital en el transporte de energía química en todas las células vivas. La contienen las plantas tanto como los animales. El citocromo A, que es en el que en este caso interviene, contiene hemo, que es una forma modificada de la protoporfirona. Contiene también átomos de hierro. Los átomos de citocromo que serán oxidados son reducidos por el hierro de las porfirinas, pero nunca el cobre, que forma parte también de los citocromos, forma parte de los grupos hemo. El proceso de la fotosíntesis es un descenso por una cadena de oxidación y reducción en cada paso. El electrón que va cargado de energía lo libera. La energía se utiliza para bombear protones de hidrógeno desde el estroma hasta el interior de los tilacoides, que son los cojines que están presentes en los cloroplastos, generando un gradiente electroquímico de protones. Estos protones vuelven al estoma a través de la ATP y se originan moléculas de ATP. La ATP o adenosintrifosfato es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada de adenina unida de carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa, que en su carbono 5 tiene enlazado 3 grupos de fosfato. La función del ATP en la fotosíntesis es en las reacciones químicas. La clorofila utiliza la luz del sol para impulsar una cadena de reacciones que almacenan la energía en forma de energía química en la molécula cargada de energía por el ATP. La energía química guardada en el ATP es utilizada por la planta en muchas reacciones químicas. Cuando la planta necesita energía para impulsar una reacción química, muchas veces la toma del ATP, que al cederla se gasta, se transforma en una molécula de más baja energía llamada ADP. La planta puede utilizar muchas moléculas como fuente de energía química. Por ejemplo, puede utilizar las moléculas de almacenamiento como el almidón de las plantas terrestres o las de transporte, que son la sacarosa. Pero muchas veces, como primer paso, la molécula seleccionada para esto debe transferirle su energía al ATP. Mediante unas reacciones químicas, la molécula pierde su energía química y a cambio el ADP se carga con energía química en forma. La fase lumínica de la fotosíntesis se puede dividir en el fotosistema 1 y en el 2. El fotosistema 1 es el que recibe la luz solar, descompone la clorofila y los cloroplastos y libera un electrón de energía, que es pasado por el proceso de la plastoquinona y los citocromos. El fotosistema 2 es el que se reduce al recibir electrones procedentes de una molécula de H2O. Este proceso se llama fotólisis del H2O.
De este modo se puede mantener un flujo continuo de electrones desde el agua hacia el fotosistema 2 y de este al fotosistema 1. Esta es la parte vital del proceso de la fotosíntesis. Esta pequeña corriente eléctrica es la que mantiene el ciclo de la vida en las plantas. A continuación, una pequeña animación del resumen del proceso de la fotosíntesis.